Y precisamente para no ser muy extenso vamos a proceder y a desarrollar esta mesa que, como sabéis, la dedicamos a la innovación pública y tecnológica en los servicios y políticas locales. Me acompañan los compañeros y compañeras harto conocidos por vosotros, a los cuales pues siempre les pedimos un currículum que lo sabemos de memoria, vosotros también, y que además, como aparecerá en el argumentario del Congreso, pues yo voy a obviar porque realmente estoy entre amigos y compañeros, con lo cual casi desmerezco sus capacidades y sus méritos y yo los presento porque son ellos realmente quienes le dan entidad a esta mesa. Vamos a empezar, bueno, para explicar la mecánica de la mesa, cada uno de los intervinientes y a su iniciativa, a su propuesta, han tenido a bien plantear determinadas cuestiones, determinadas reflexiones que también van a intentar resolver y que van a intentar trasladaros desde su experiencia y desde su conocimiento. Vamos a empezar la intervención con Borja Colón de Carvajal, que, como sabéis, es el jefe del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación Provincial de Castellón y que, como el resto de los compañeros que están en esta mesa, pues forma parte de los grupos de trabajo permanente de la Federación Española de Municipios y Provincias y es un activo y continuo colaborador con su conocimiento, su experiencia a varios documentos de trabajo. Desde su experiencia en todas las administraciones realmente, tanto la Administración General del Estado como las administraciones autonómicas y ahora la Administración provincial, yo estoy especialmente interesada, Borja, en que nos expliques un poco y que reflexiones y también que cuestiones todos aquellos asuntos que desde las diputaciones provinciales se puedan desarrollar, implantar, implementar para dar asistencia precisamente a entidades locales, ayuntamientos muy pequeños que en los ámbitos provinciales pues tenéis que atender y a los que tenéis que acudir y asistir continuamente, ¿no? Y por eso una de las preguntas que te quiero hacer es, actualmente, y pese a que la institución de la Diputación Provincial puede estar incluso políticamente cuestionada en algunos ámbitos, ¿qué papel crees que pueden, que deben y que tienen que jugar las diputaciones para asistir a los ayuntamientos menores o de menor estructura en esta era de la implantación e implementación tecnológica? Buenas tardes a todos, valientes contertulios que aguantáis los envites de 2 días de congreso. Gracias, Judith, por tu generosa presentación. ¿Pueden hacer algo? La pregunta sería, ¿pueden hacer algo las diputaciones en favor de la innovación en los ayuntamientos más pequeños? Que quiero entender que has preguntado eso. Yo creo que sí. Quizá desde 2 puntos de vista que son radicalmente diferentes. En primer lugar, y como lógica, a través de la imitación, es decir, las diputaciones pueden ayudarlas predicando con el ejemplo. No concibo que un municipio pequeño de 500 o 1000 habitantes se plantee innovar o impulsar políticas con una vertiente innovadora si no está viendo que su padre o su hermano mayor o la administración que es su motor tractor ejerza esa misma influencia. Por lo tanto, las diputaciones tienen una doble responsabilidad. Ya veremos ahora la parte de asistencia más material, si queréis decirlo así, pero me es muy difícil pensar en ayuntamientos, que lógicamente lo pueden hacer, que innoven de oficio, entre comillas, si no son las diputaciones las que tiran predicando con el ejemplo. Es decir, yo siempre pienso que somos el espejo de los ayuntamientos. De hecho, muchas veces lo que hacemos es probar en nuestras propias carnes tecnología, metodología, servicios, productos, para hacer de beta tester si funciona. Lo utilizamos con los ayuntamientos y si no funciona ya nos hemos partido nosotros la cara y no hace falta que se la partan ellos. Por lo tanto, en primer lugar, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer? Innovar. Es decir, las diputaciones deben innovar para que ellos se fijen en nosotros como espejo al que imitar, ¿no? De alguna manera. En segundo lugar, yo creo que las diputaciones tienen una larga tradición
y quizá esto es como muy de trinchera, ¿no? Pero yo creo que es importante que lo digamos. Tenemos mucha tradición de planes de formación, ¿no? Y yo creo, y eso lo he trabajado mucho con la gente de formación de la Diputación, no debemos seguir formando a los empleados municipales en los planes de formación agrupados en materias siempre tradicionales. Es decir, hay que ser revolucionarios en cuanto a la formación, y yo le planteo a la gente de formación que hagan desaprender a los empleados públicos municipales. Es decir, ya está bien de hacer cursos de Word, Office, PowerPoint, cómo hablar en público, macramé y, bueno, por favor, hablemos de metodologías de innovación, hablemos de generación de valor público, hablemos de Think Design, hablemos de empoderamiento del talento, hablemos de herramientas que lo que hacen es aportar a los empleados públicos mecanismos que les dan las garantías para abordar proyectos de innovación que de otra forma con un buen dominio del Word no tendrían, ¿no? Es decir, hay un claro componente de responsabilidad en clave formativa. Si tú simplemente les ofreces formación tradicional, ellos se van a tener que buscar la vida en una formación en materia de innovación fuera de tu organización o fuera del amparo de las diputaciones, lo cual siempre es un problema. Es decir, hay que predicar con el ejemplo y hay que formarles en aptitudes innovadoras. Por otro lado, yo soy muy partidario en que las diputaciones, en base a esa competencia que tenemos de administración electrónica, canalicemos ese potencial en los municipios de menos de 20.000 habitantes, precisamente en aportar una propuesta de valor a esa administración electrónica. Es decir, que si somos los competentes en otorgar tecnología y competencias digitales y herramientas digitales, ese camino que hemos abierto en materia de administración electrónica lo utilicemos precisamente para generar valor público en esas instituciones a través de la innovación. Hace 2 horas me sentaba allí mismo hablando del uso de tabletas con firma biométrica, lo que para nosotros ha sido una revolución en clave ciudadana. ¿Por qué? Porque viene mucha gente mayor que no posee certificados y le dejas firmar en su tableta como si estuvieran firmando en el Corte Inglés a través de una innovación cumpliendo con las garantías jurídicas que la ley exige y generando un valor público en la sociedad. Pues esa experiencia piloto exportada a nivel municipal es cumplimiento normativo en materia de administración electrónica, es innovación pública y es despliegue a través de rollout de innovación en los ayuntamientos. Se dan cuenta que pequeñas innovaciones pueden ser asumidas por ellos, que cumplen con la ley y que en realidad no es tan costoso. No sé si contesto. Sí, contestas, aunque conociéndote sé que podría seguir contestando mucho más. Quiero entender, Borja, que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son los que quedan bajo el cobijo de las diputaciones, como dices, el espejo al que tienen que mirarse en la innovación es la Diputación Provincial. De alguna manera, la institución intermedia, de gobierno intermedio, como es la Diputación, tiene que guiarles y tiene que marcarles el rumbo. Pero ellos pueden tener algún margen autónomo de innovación. ¿Es posible que ofrezcan alguna oportunidad de especialización inteligente? Pues fíjate que sin ser contradictorio, no me malinterpretéis, lo he dicho, la innovación es un tema de actitud, no de tamaño. Al final no es un tema de cuánto es de grande la organización, sino de qué ganas tiene. Evidentemente, cuanto más grande es la organización, se entiende que más recursos tiene, más posibilidades, más capacidad, pero yo siempre quiero pensar que en la medida que miren y vean en la innovación un espejo en el que mirarse, y luego ellos van a poder generar innovación por sí misma. Evidentemente, un poco en la línea de lo que decíamos antes, si no les hemos inculcado el germen de la innovación a través de esa formación, si no les hemos introducido en el mundo de la innovación con determinada metodología, va a ser imposible. Me gusta mucho la metáfora que utiliza Xavier Marcet de la mirada innovadora. Es decir, hay que enseñarle a los ayuntamientos, quizá más que a las propias diputaciones, porque nosotros, como gobierno local intermedio, tenemos relativamente poca clientela ciudadana, y más clientela municipal. Hay que enseñarles a los municipios pequeños que tienen oficinas abiertas al público durante muchas horas, que vean al ciudadano no como un interesado en ese feedback del procedimiento administrativo, sino como un agente
colaborador al que le debe prestar una serie de servicios y que a través de la co-creación de los mismos servicios le puede repercutir en la mejora de la gestión. Es decir, ¿cuántas veces un ciudadano ha advertido de una mala práctica que tú has corregido automáticamente cuando has ido esto? Pues tiene razón esta persona, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Por lo tanto, yo creo que en este caso es un tema de actitud y no es un tema de tamaño. Y desde la experiencia de una diputación como la tuya, donde los pequeños municipios o los municipios de menos de 20.000 habitantes son tan diversos, los hay costeros, los hay interiores, los hay de montaña, ¿qué herramientas o qué recursos estáis poniendo a disposición de ellos para que alcancen la innovación? Pues mira, esto es un poco en la línea de lo que te decía antes. Innovar es gratis, relativamente. El Chupa Chup probablemente no fue gratis de crear el Chupa Chup y fue una auténtica innovación. Hubo mucha investigación después. Es decir, la Diputación realmente, yo creo que la asistencia municipal, la asistencia a los municipios para que estos innoven pasa por dotarlos de ciertas herramientas para que ellos puedan tener garantías de construir sobre la base de eso. La Diputación de Castellón, y yo creo que la mayoría de diputaciones, lo que hemos hecho ha sido dotarles de la tecnología suficiente para que trabajen en un ámbito colaborativo. Les hemos dotado de la conectividad suficiente a través de Wi-Fi territorial para que tengan toda la conectividad suficiente y, sobre todo, les hemos dotado de cierta metodología, es decir, como os decía antes, un espejo al que mirarse, una formación y, sobre todo, unos usos y unas prácticas en el tratamiento de la ciudadanía para que ellos, de alguna forma, puedan mejorar sus servicios. A mí hay un proyecto realmente que me gusta mucho que está todavía en ciernes en Diputación, es crear una especie de proyecto lanzadera. Es decir, ¿por qué las diputaciones, que en definitiva somos un gobierno local intermedio, no asumimos el papel de lanzaderas de proyectos innovadores municipales? Es decir, fijaros el potencial que tendría crear una oficina provincial que lo que hiciera sería recoger iniciativas locales con pocos recursos y con poca dotación para hacer de proyecto lanzadera y a dinamizar en el seno de la Diputación, a través de recursos propios y con gente de la Diputación con cierta experiencia, esos proyectos y lanzarlos en local y luego poder exportarlos a nivel de otros municipios. Es decir, en definitiva, una tutorización que se está haciendo a nivel privado con empresas, proyectos lanzadera, startups, incluso a nivel de financiación. Es decir, al final podemos llegar hasta ese papel. Lo que sí que es cierto es que hay que hacerles, de alguna forma, ver que la innovación va a ser realmente el punto que les conecte como organización y sociedad. Es decir, al final las instituciones, ya sean grandes o pequeñas, tienen cierta desalineación con la realidad social. Las diputaciones, ni que decir tiene que con la sociedad, al final tienen un desalineamiento mayor, pero a los municipios hay que enseñarles que el principal valor añadido de la innovación es que les va a permitir acercarse a la sociedad en la medida en que ésta va a poder enseñarle mejor sus expectativas para que los ayuntamientos las puedan colmar a través de esas innovaciones, ¿no? Yo creo que ese es un poco el planteamiento. Pues ese es el planteamiento y además confirmo lo que compartimos muchas veces. No solamente es el camino, sino que además es la razón y la esencia de ser precisamente de las diputaciones o de los niveles intermedios de gobierno. A continuación vamos a darle la palabra a Nieves Escorza. Nieves, como sabéis, es la responsable de Innovación y Transparencia en el Ayuntamiento de Pinto. Tiene algún trienio de experiencia en administración local, cosa que me consta también por sus aportaciones continuas en nuestros grupos de trabajo en la Federación Española y también por sus aportaciones en los documentos de trabajo que son continuamente y periódicamente publicados y difundidos. ¿Cuáles serían, Nieves, las herramientas, las palancas o las plataformas? Es decir, ¿cuál sería el punto de partida para impulsar la innovación en los ayuntamientos? ¿Por dónde empezaríamos? Vale. Yo intento contestar, pero antes tengo que decir que me he quedado mucho más tranquila, porque acabamos de decir en esta mesa que no importa el tamaño. El tamaño no importa para este tema de la innovación. Con lo cual yo, que vengo a hablar desde un municipio que actualmente tiene 50.000 habitantes, me quedo mucho más tranquila porque estoy legitimada para innovar también, en mi medida.
Otra cosa que voy a decir antes de contestarte a la pregunta es que me quejo de que los municipios que vivimos en comunidades autónomas uniprovinciales no tenemos diputación. Y yo quiero una diputación en mi vida. Quiero una diputación que además esté Borja, porque me ha encantado todo lo que ha dicho. Eso no puede constar. Bien, dicho esto, Gracias, ya yendo en serio, en mi experiencia de 28 años en la administración local, en la que he podido ver y trabajar en un municipio que cuando yo entré tenía 20.000 habitantes y ahora tiene 50.000, hemos sufrido una transformación en muchos aspectos, muchas veces impuestas por unos requisitos normativos que hemos tenido que cumplir y que tenemos que cumplir todavía. Y además he podido tener una visión general porque he trabajado en distintos departamentos que iban desde los temas de planificación y evaluación y calidad de los servicios hasta el actual departamento donde trabajo de innovación, transparencia o desarrollo de políticas de gobierno abierto. Entonces, bajo ese punto de vista, de visión general, me gustaría decir, pues, por ejemplo, 3 elementos que me parece que facilitarían a los ayuntamientos el iniciarse en procesos de innovación pública, entendiendo como innovación, desde, digamos, el concepto más sencillo de repensar nuestros servicios y nuestras políticas, cuando menos repensarlas. ¿Por qué? ¿Cómo las hacemos? No soy muy exigente, pero ya me parece importante ese esfuerzo de repensar, ¿no? El primer elemento sería reconocer a aquellas personas que son personas inquietas en nuestras organizaciones, dentro. Esas personas que pueden funcionar, y de hecho funcionan, como intraemprendedores o intrainnovadores en nuestras organizaciones. No son toda la organización, probablemente no sean ni mayoritarios en número, pero hay que reconocerlo, tenemos que conocernos y reconocernos. Eso me parece importante. Creo que ninguna organización que se precie puede hoy en día despreciar ese potencial tan valioso como las personas inquietas trabajando en lo público. El segundo elemento que me parece imprescindible no es un elemento nuevo, es focalizarnos en nuestro objetivo de servicio. Es decir, focalizarnos en para quién trabajamos, para quién dirigimos nuestros servicios. Esto seguimos olvidándolo y llevamos hablando de ello ¿cuántos años? Pablo, ¿cuántos años llevamos hablando de poner el foco en el receptor del servicio? Seguimos olvidándolo. Los más modernos dicen, pues evaluamos y les damos voz. Pero no, señores, es que les tenemos que dar voz no en la evaluación de los servicios, sino desde el momento de la creación de las políticas públicas, y lo ha nombrado Borja también. Es mucho más. Y como tercer elemento diría que hay que trabajar con osadía. Creo que hay que ser valientes. Innovar significa ser valientes. Esa actitud innovadora yo la equiparo a una actitud valiente. Cierto es que la innovación es una aventura. Cierto es. Si nos sale regular, vivámoslo como una aventura y tengamos unos aprendizajes X de esa aventura. Y si nos sale bien, vamos a tener un éxito en nuestros objetivos. Creo que merece la pena el riesgo. Y sobre todo porque la otra opción, ¿cuál es? La inacción. Estamos muertos de miedo, no intentamos cambiar nada ni repensar nada de lo que hacemos, todo está bien, como siempre se hizo. ¿Eso qué es? Eso significa muerte en una organización. Yo estoy absolutamente en contra. Creo que hay que experimentar, en la medida de lo posible, evidentemente, no vamos a experimentar con un ciudadano, pero sí con los servicios y repensarlos. O sea, rompo una lanza en favor de la valentía de nuestras organizaciones. Eso para mí también es innovar. Gracias, Nieves. Valiente exposición y valiente reflexión. Bueno,
Y tú decías que hay que repensar los servicios, hay que focalizarlos, sobre todo en función de, y para los destinatarios, que son los ciudadanos y las ciudadanas en realidad, ¿no? ¿Eso significa que hay que reinventar los servicios, hay que cambiar, también hay que experimentar la gestión pública, el liderazgo público y el modelo de prestación? Pues de alguna manera sí. Nos puede gustar más o menos la palabra, reinventarse, pero yo creo que sí. Cuando menos tenemos que tener otra mirada. Tenemos que tener otra mirada. Es decir, ahora estamos teniendo oportunidades que nos vienen impuestas por la norma y podemos poner ejemplos como tenemos que adaptarnos organizativamente y modificar las oficinas de atención al ciudadano. Tienen que funcionar de otra manera, tienen que funcionar como oficinas de asistencia, registros. Es una oportunidad, no nos tiene que dar miedo. Vamos a repensar cómo lo hacemos. Algunos lo están haciendo, lo deberíamos haber hecho todos. Es decir, tenemos oportunidades. Yo veo oportunidades también en los cambios normativos. Por ejemplo, con el tema de contratación, que todo el mundo estamos con los pelos de punta, pues también. Sí, estoy de acuerdo y además lo que tenemos que hacer es vencer las resistencias propias, ¿no? No solamente las que vienen de otros elementos, sino las propias. A veces somos demasiado prudentes y la prudencia en exceso suele convertirse o bien en cobardía o bien en miedo, y eso no nos favorece a las organizaciones que queremos transformar y que queremos adaptar. Pues voy a presentar a continuación, le voy a dar la palabra a Juan Carlos Abascal, que además, como sabéis, es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ermua. Ermua es un municipio que tiene 16.000 habitantes. No son ni los 50.000 habitantes de Pinto, no es Alcobendas, no es una diputación provincial que tiene un universo territorial y de usuarios y de ciudadanos más amplio. Ermua tiene 16.000 habitantes, es decir, entraría en la categoría de municipios menores o de municipios de menos de 20.000. Y, sin embargo, es desde hace tiempo uno de los mejores ejemplos, además muy exportable, muy exportado, que ya se ha implantado, por lo menos se ha trasladado a varios foros, de cómo un territorio pequeño ha conseguido una especialización, lo que sería, ha conseguido una estrategia de especialización inteligente cuando casi nadie sabía ni lo que era, y probablemente Ermua tampoco, debido también a las circunstancias de la innovación industrial, de la reconversión industrial que sufre el País Vasco, Euskadi, en los años 90. Además, Ermua obtiene varios premios, pero destaco sobre todo el de la Ciudad de la Ciencia y la Innovación, insisto, en un término municipal muy pequeño en superficie y también muy pequeño en cuanto al número de habitantes, que además me atrevo a decir que lo conozco, pues que ahora logísticamente bien comunicado, pero no hace tanto tiempo no tan bien comunicado, con lo cual ha supuesto un esfuerzo importante. A partir de ahí, a partir de esa especialización inteligente, digamos, o de esas nuevas estrategias, desarrolláis una serie de proyectos, pero que van desde la extensión de la fibra óptica de banda ultra ancha, ya no ancha, sino ultra ancha, hasta un programa de modelos de vivienda para el envejecimiento, algo que la población del norte sufrimos muchísimo, la implantación también de las últimas tecnologías para comercios, para industrias, implicando a todo el tejido económico y asociativo, ¿no? Bueno, explico todo esto porque todo esto no es que me lo hubiera estudiado, es que me lo he aprendido, y allá donde puedo, con el permiso y sin él también del Ayuntamiento de Ermua, pues explico un poco cómo están trabajando nuestros ayuntamientos y cómo están aportando. Por lo tanto, la primera pregunta sería, Juan Carlos, ¿es necesaria una estrategia o vamos un poco al estilo hispano? Primero a ver qué tenemos y luego planificamos. ¿Mejor plantear y planificar estrategia o cómo lo habéis hecho vosotros? Pues muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias a la organización. Bueno, yo lo primero, disculparme con antelación porque, bueno, como veis, tengo la garganta pues bastante tomada y espero que me aguante, ¿no?
Yo creo que es importante, yo creo que lo has explicado, ¿no? Nosotros, en mi opinión, lo que hicimos un poco es de la necesidad-virtud, así lo explica Carlos Totorica, ¿no? Que yo creo que es el que llevó a cabo el liderazgo político indiscutible de esta estrategia y que tenía esa visión hace 20 años, porque desgraciadamente a nosotros se nos cayó todo el tejido industrial de Forja, algo no muy distinto a lo que ocurrió en la margen izquierda de Bilbao y algo no muy distinto a lo que ocurrió en Eibar, y esto nos originó un 25% de desempleo y en ese contexto pues, lo que nos obligó es a repensarnos y pensar en qué es lo que podíamos invertir, ¿no? Y desde luego nosotros lo que establecimos fue una estrategia donde la priorización de nuestros recursos presupuestarios estuvieron destinados a diferentes políticas de empleo y en inversión productiva realmente para ver cómo podíamos desarrollar económicamente nuestro municipio, ¿no? Yo creo que en estos mismos instantes, y lo hablo con total humildad porque realmente, como acabas de comentar, somos un municipio de 16.000 habitantes, o sea, ¿qué os voy a decir yo del tamaño, no? Pero en realidad yo creo que estamos viviendo un momento complicado. Estamos viviendo un momento en el que en estos mismos instantes yo creo que el gran reto que tenemos que afrontar es precisamente cómo gobernamos el cambio. Se están produciendo múltiples cambios desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, social, en todos los ámbitos. Y en estos momentos eso todo genera riesgos y oportunidades, pero también desde el punto de vista de la política lo que generan son miedos e incertidumbres, ¿no? Y precisamente entre esos miedos e incertidumbres yo creo que una de las labores que tenemos que hacer es repensar qué es lo que nos está sucediendo y a partir de aquí adaptarnos al cambio. Tratar de ver cómo podemos gestionar esos miedos y cómo podemos gobernar ese cambio, porque en realidad yo lo que creo es que estamos viviendo un gran cambio, que es un cambio de época. Y ante esa situación, pues nosotros lo que hemos diseñado es una estrategia que no es una filosofía de teoría y letras, sino que está acompañada con recursos presupuestarios, donde realmente luego hay equipos humanos detrás, donde realmente hay una serie de proyectos transversales. Pero yo creo que realmente lo verdaderamente relevante es que lo más importante de las organizaciones son las personas. Y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos que afrontar es el cambio cultural interno, que tiene que ser brutal, ¿no? Precisamente tratando de cambiar pues, esos reinos de taifas, esas áreas que realmente son verticales, autistas entre sí, por equipos, por personas que sean capaces de trabajar por proyectos de manera multidisciplinar, tratar de sustituir los jefes del orden y control y mando por líderes y directivos que sean capaces de sacar lo mejor de cada uno de sus equipos. Pero todo ello pues, hay que hacer, efectivamente, como decía Borja, con actitudes positivas, actitudes que realmente sean favorecedoras del cambio para que realmente la innovación y la tecnología pueden ser uno de los elementos que se puedan trabajar, ¿no? Pero ello también tiene que hacerse desde la competencia técnica. Esta es una frase de Pedro Miguel Echenique que a mí me marcó en su día y que realmente yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Desde la competencia técnica surgen las ideas y la innovación. Sin competencia técnica, habitualmente lo que surgen son ocurrencias, ¿no? Y para que las ideas y la innovación además se conviertan en proyectos reales, luego hay que sudar, como suele decir mi alcalde, mucho la camiseta, ¿no? Yo creo que esto es bastante relevante, los equipos, las personas, pero yo sí que me gustaría también que en un contexto en el que en estos mismos instantes precisamente la política y las instituciones somos uno de los principales problemas así manifestados por parte de la ciudadanía, yo creo que tenemos que trabajar el buen gobierno, ¿no? Un buen gobierno en el que realmente seamos capaces de trabajar la participación ciudadana, la transparencia. Nosotros no hemos estado esperando a que vinieran las leyes, sino que ya con anterioridad, por ejemplo, a la aplicación de la ley de transparencia éramos evaluados por la ONG Transparencia Internacional, a pesar de tener menos de 50.000 habitantes, y ya en aquel entonces cumplíamos 77 de los 80 indicadores, ¿no? Y ahora os puedo decir que en estos momentos estamos de enhorabuena, ¿no? La semana pasada el Consejo de Europa nos ha dado el galardón del sello europeo de excelencia en materia de buen gobierno. Somos uno de los primeros 5 municipios vascos que tiene este galardón y uno de los 200 municipios europeos. Y a mí me ha parecido muy interesante porque se evalúan 12 principios europeos en materia de buen gobierno, ¿no? Donde se evalúa pues, la participación ciudadana, la transparencia, la eficiencia, la eficacia, la cohesión social, el desarrollo económico, es decir, muchísimos aspectos con 97 indicadores que, por cierto, lo que nos va a permitir además es la implementación de políticas y actuaciones para mejorar cada uno de esos indicadores, tratar de ver cómo podemos mejorar el buen gobierno y, en definitiva, recuperar la confianza por parte de la ciudadanía, que yo creo que es el objetivo, ¿no? Por tanto, yo creo que en un contexto en el que en estos mismos instantes se habla mucho de ciudades inteligentes y de smart cities, en realidad, y partiendo de la base de que no todas las tecnologías son TICs, como bien decía antes Borja, bastó con poner un palo a un trapo y lo convertimos en una fregona y bien lo agradecieron nuestros riñones, pues yo realmente creo que en estos momentos, cuando se desarrolla una estrategia a largo plazo, hay que tener en cuenta no solo la dimensión tecnológica, que es muy importante, sino que hay que tener en cuenta otra serie de dimensiones como son la gobernanza, como es la cohesión social, como es el desarrollo económico, como es la planificación urbana y otros aspectos más, ¿no?
Gracias, Juan Carlos. Precisamente uno de los elementos de vuestra estrategia es la implantación de la red de fibra óptica de banda ultra ancha, pero para domicilios, es decir, para ciudadanos, para particulares, para comercios, para industrias. ¿Cómo habéis conseguido el implicar a todo el tejido social y económico de vuestro municipio en el proyecto? Nosotros que somos vascos, pues solemos decir habitualmente que para subir 8.000 primero suele ser muy habitual subir primero un 400, luego un 600, luego un 800, luego un 1.000, 1.200 y a partir de ahí podrá subir 8.000, ¿no? Yo ya suelo oír a muchas personas que realmente suben al 8.000 y realmente de la barra al bar pues suele ser complicado, ¿no? Nosotros evidentemente hemos ido haciendo un recorrido, ¿no? Todo esto lo hemos hecho a través de una sociedad anónima pública que en estos momentos tiene 16 millones de euros de recursos propios. Estamos hablando de que prácticamente todos los habitantes de nuestro municipio es como si tuvieran 1.000 euros en acciones, es como si estuviéramos hablando de una sociedad anónima pública del Ayuntamiento de Madrid de 8.000 millones de euros, porque teníamos muy clara la priorización de nuestros recursos presupuestarios y precisamente lo que hicimos fue no esperar a las operadoras. Ya en el año 2002 conectamos con fibra óptica los edificios públicos municipales y ya vimos cuáles eran las ventajas, por lo que nos hemos adelantado precisamente a las operadoras. Hemos invertido en una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha a todas las viviendas, comercios e industrias, e incluso al municipio colindante, que es una zona blanca, y en estos mismos instantes ya hay 4 pequeñas operadoras que en estos momentos nos están operando la red, por la cual cobramos un canon. Yo lo que os puedo decir hoy es que ya tenemos 1.300 clientes, alquilamos fibra oscura a Vodafone, que en estos mismos instantes, a lo largo de este ejercicio, ya vamos a estar en beneficios económicos en este proyecto, que vamos a poder recuperar la inversión en un escenario de aproximadamente 8 o 10 años, pero que sobre todo y fundamentalmente el objetivo no era obtener beneficios económicos ni favorecer la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, que de ellas están beneficiando nuestros ciudadanos y empresas, porque pueden optar por las grandes operadoras o por otras operadoras que prestan un servicio también muy eficiente, ¿no? Nosotros realmente nos hemos metido dentro de esa estrategia a largo plazo, dentro de lo que es la innovación económica. Como antes os decía, hemos hecho inversiones productivas por importe de 30 millones de euros en plena crisis económica y financiera, sobre todo y fundamentalmente porque nuestro objetivo es diversificar el tejido económico, que en estos momentos es muy dependiente del sector auxiliar de automoción, ¿no? Ya vimos en los años 80 como consecuencia de la deslocalización y de la globalización cómo se nos cayó todo el tejido industrial de forja, nos originó un 25% de desempleo y eso es precisamente lo que no queremos que nos suceda en estos momentos, ¿no? Por tanto, la diversificación del tejido económico y la creación de empleo son nuestras principales prioridades y creemos que este proyecto de red de fibra óptica, conjuntamente con otra serie de inversiones que ya hemos hecho, como es la gestión de un suelo industrial competitivo, como es un edificio Izarra de gestión del conocimiento en el que en estos mismos instantes hemos invertido 20 millones de euros y ya nos están viniendo empresas que de otra manera no hubieran venido bajo ninguna circunstancia, pues ya nos está generando oportunidades, ¿no? Empresas relacionadas con la economía digital, con la economía de datos. La semana pasada una empresa de prestación de servicios a una empresa industrial relacionada con la industria 4.0 y, en definitiva, pequeños proyectos que muchos de ellos, además, creo que van a poder crecer y generar nuevos puestos de trabajo, ¿no? Además de ser un espacio donde estamos apostando por el emprendimiento, de tal manera que todas aquellas personas que quieran emprender tengan oportunidades para poderlo hacer, ¿no? Por tanto, este proyecto de red de fibra óptica creo que nos va a permitir el desarrollo económico, pero además somos muy conscientes que en el plano de la innovación organizacional y social pues nos va a permitir poder prestar servicios públicos de una manera distinta, ¿no? Desde los servicios tradicionales de videovigilancia y de gestión del tráfico a, ¿por qué no?, vamos a atrevernos a poder hacer videoconferencias con las personas mayores, ya que aquí yo creo que van a haber 2 retos importantes de cara al futuro, que son el envejecimiento y el espacio sociosanitario, ¿no? Por tanto, nosotros queremos estar en esos campos, en el envejecimiento del espacio sociosanitario, porque va a generar enormes oportunidades al quien lo trabaje y va a generar enormes riesgos a quien mire para otra parte, ¿no? Yo creo que poder atender a las personas mayores desde sus casas es uno de los grandes retos que podemos afrontar y por eso también hemos hecho una apuesta por los apartamentos dotacionales de tamaño reducido para atender esas nuevas necesidades del envejecimiento, ¿no? No nos caracterizamos precisamente por tener mucho suelo, todo lo contrario, pero ya hemos fijado en el Plan General de Ordenación Urbana el suelo para el impulso de 500 o 600 apartamentos en el futuro. Y ya tenemos en estos momentos 57, ¿no? Por tanto, como queremos tener oportunidades dentro del espacio sociosanitario y dentro del envejecimiento, yo creo que esta red de fibra óptica nos va a generar oportunidades, nos va a permitir participar en la definición de los perfiles profesionales que serán precisos en el futuro. Podemos convertirnos en un living lab donde en un momento determinado se pueda producir el testeo de diferentes soluciones tecnológicas y además, pues a través del hecho de tener en estos momentos esta plataforma digital, lo que nos va a permitir en un futuro es poder trabajar en temas relacionados con redes inteligentes, con sensorización y con smart grids, pero para ello no vamos a depender de las grandes operadoras, ¿no? Por tanto, esta inversión de fibra óptica, como veis,
no es solamente para mejorar las telecomunicaciones ni para obtener beneficios económicos, que también los vamos a obtener, sino sobre todo y fundamentalmente para impulsar el desarrollo económico, el desarrollo social y, en la medida de lo posible, para prestar servicios públicos mucho más eficientes, ¿no? Gracias. Enhorabuena, además, por los éxitos conocidos y por la visión de futuro que tenéis. Y ya por último, Juan Carlos, pertenecéis a la red Impulso, es la red de ciudades de la ciencia y la innovación, es decir, nuevamente los espacios inteligentes, los territorios del conocimiento. ¿Qué es y dónde está ahora mismo la red? Como antes os comentaba, pues bueno, todos los años el Ministerio lanza una candidatura, lanza un elemento que es el Premio de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, que además hay 3 categorías, para ciudades de menos de 20.000 habitantes, ciudades de 20.000 a 50.000, ciudades de más de 50.000, y precisamente además esta diferenciación de tamaño además da una serie de peculiaridades y de riquezas muy importantes, y es una red que en estos momentos la componemos 68 ciudades, de la cual copresidimos el Ayuntamiento de Terrassa, el Ayuntamiento de Orma, y somos ciudades que en un momento determinado tenemos pues un interés por tratar de ver cómo podemos innovar, ¿no? Yo realmente creo que ese de los objetivos, sobre todo y fundamentales, que en estos momentos estamos impulsando, tiene que ver con tratar de ver un reconocimiento de las actuaciones que en materia de innovación están llevando a cabo los diferentes ayuntamientos y compartir conocimiento, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos está ayudando el conocer otras experiencias de otros ayuntamientos que realmente luego puestas en práctica pues nos está aportando muchísimo valor añadido, ¿no? Se han creado 3 grupos de trabajo, oportunidades de financiación, un modelo de ciudad innovadora y fomento de la pyme innovadora, y yo creo que algunos de los elementos que se están trabajando en estos momentos tienen que ver con la compra pública innovadora, con tratar de ver difusión de diferentes herramientas de apoyo a la I+D+I, temas de emprendimiento, y yo creo que es una oportunidad de poder compartir el conocimiento dentro de esta red, ¿no? Pues muchas gracias, y ahora ya vamos con el Ayuntamiento de Alcobendas, al que representa aquí Javier Peña, que es analista de innovación del Ayuntamiento de Alcobendas, y saludo también a Roberto Magro, que está allí sentado entre Joaquín de la Diputación de Castellón y Pablo Bárcenas, compañero mío en la Federación Española de Municipios y Provincias. Porque sabes, Javier, que sabes, bueno, claro que sabes, pero yo tengo que decir y se tiene que hacer saber que Alcobendas también es uno de los municipios que goza de los sellos de excelencia de calidad en la prestación de servicios públicos y también en el ámbito de la innovación y de la modernización administrativa. Por eso sois ya un clásico, ¿no?, en nuestras mesas de trabajo y también en nuestros grupos de expertos. Javier, desde la experiencia de Alcobendas como ayuntamiento, como organización, y desde la tuya ya como analista, ¿qué recursos tienen que estar disponibles o qué recursos tenemos que dedicar las organizaciones municipales a la innovación? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Judith. La verdad que me siento un poquito abrumado porque los ponentes son impresionantes, tienen una oratoria espectacular. Yo reconozco que no estoy tan versado como ellos, pero bueno, la verdad que me siento aquí en familia. Somos aquí poquitos, así que me voy a sentir un poquito más cómodo y espero que se me vaya yendo el sonrojo que tengo ahora mismo, pero bueno. A ver, yo quería comentar respecto a la pregunta que me haces, lo ha dicho antes Borja, ¿no? La innovación es una actitud, debe ser completa de todos los trabajadores y en todas las áreas. Yo tengo la suerte de que trabajo en el Ayuntamiento de Alcobendas, donde la verdad que la innovación está en muchas áreas, ¿no? Pues Roberto, que has comentado antes, que lleva los temas de transparencia, de todo lo que es gobierno abierto. Ahí también creo que llevamos un liderazgo muy fuerte. Tenemos recursos dedicados a lo que es a comités de innovación, a espacios para lo que son observatorios de la innovación. Yo creo que es un aspecto importante el que todo eso se vaya calando en el ayuntamiento, en todas sus áreas, en todos sus trabajadores y se note, ¿no? Yo quería dar un poco un enfoque más tecnológico. Mi perfil es un poco más de tecnología. Y viendo la tecnología, pues con lo típico, ¿no? La tecnología como una palanca para la innovación, ¿no?
Yo aquí sí que quería comentar que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Alcobendas sí que ha apostado por disponer de un área concreta para la innovación, por ejemplo, de tecnología, innovación tecnológica. Un área pues, donde ahora mismo sí que lleva más en concreto, a lo mejor temas de Smart City, pero no solo eso, sino cualquier otro tipo de proyectos innovadores o muy innovadores, y también tiene como otro de sus objetivos lo que es el adquirir el conocimiento, ser una especie de observatorio de la innovación, empaparnos de todo el conocimiento innovador que pueda haber en la sociedad y poder luego un poco difundirlo, mejor o peor, a lo largo de todas las áreas, ¿no? Hacer es un poco ese esfuerzo. Entonces, respondiéndote a la pregunta, pues sí, considero que ahora mismo, tal como está el mundo, donde el cambio está siendo brutal, donde no nos estamos dando ni cuenta, pero esto está cambiando a una velocidad tremenda, donde los saltos son cada vez en más pocos años, yo creo que sí que hay que dedicarle recursos a la innovación, y en nuestro caso es así. Yo quería hacer un pequeño comentario, por ejemplo, a noticias de la semana pasada, 1.500 millones que dijo Macron, el presidente de Francia, que va a dedicar solo a temas de inteligencia artificial. Me parece un dato llamativo, es decir, no quieren que el talento se siga yendo a Estados Unidos, quieren que los temas de inteligencia artificial se puedan quedar porque ellos han visto que son críticos. A mí eso me hizo pensar, y lo he querido aquí un poco comentar en la mesa, en el hecho de que tenemos que apostar fuertemente por la innovación, porque si no va a haber otros que van a innovar por nosotros, ¿no? Y eso yo creo que la responsabilidad es grande. Yo creo que sí está claro que también ha calado. De hecho, este CENIS va de esto, ¿no? De la innovación, y creo que, bueno, pues sí, hay que seguir apostando por ello. Gracias Javier. Como somos muy innovadores y muy modernizadores y muy transformadores, se nos ocurren en estos foros una serie de terminologías y una serie de palabras que a mí todavía sigo aprendiendo con vosotros, ¿no? Porque acabas de hablar de la innovación, el área tal. Pero hablamos ahora también, o irrumpe la innovación disruptiva. ¿Qué es la innovación disruptiva? Sobre todo para los que somos de letras puras, incluido el griego, explícanos lo que es, a ver cómo podemos difundirlo y convencer a nuestros asociados, a nuestras entidades, que tienen que ser tremendamente disruptivos. Bueno, yo aquí lo estaba un poco enlazando con lo que había comentado antes. La innovación disruptiva quizás es un concepto más complejo y que no es fácil de llevar por todas las partes, pero me apetecía sacarlo en la mesa, y es el hacer las cosas de totalmente diferentes. A ver, a lo largo de la historia ha habido innovaciones disruptivas, como pueden ser el tema del desarrollo industrial, como puede ser luego hace poco Internet, que son grandes hitos en la historia de tecnologías disruptivas que nos han hecho cambiar, y ahora pues el hecho que la administración electrónica se mueve porque podemos hacer telemáticamente cosas que podemos hacer gracias a que está Internet. Es decir, son tecnologías que lo cambian todo, que lo mueven. Y generalmente lo normal porque es lo que ya es complicado, es hacer innovación sostenible, ¿no? Esas mejoras. Queremos mejorar los procesos, queremos mejorar la forma en que lo que hacemos, o una pequeña tecnología que nos hace ser más eficiente. Y la innovación disruptiva es hacerlo un poco todo completamente desde cero, con otro enfoque. La innovación disruptiva también tiene que ver con que a lo mejor al principio no es más eficiente, ni es más rápida, ni es mejor, pero con el tiempo lo es. Un ejemplo, la telefonía móvil. La telefonía móvil cuando salió, ¿vale?, que yo creo que es otro ejemplo de tecnología disruptiva, eran unos cachoteléfonos de 10 kilos con un S, había muy poca cobertura, sí, casi era un infierno. Pero es una tecnología que a través de la maduración y el efecto contagio que va teniendo, y que ciertos mercados y nichos van haciéndose acopio de ella, van mejorándola hasta un punto en que luego ya es masiva y la tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, esas tecnologías existen, van a seguir. Yo hablaba antes de temas de Smart City, Big Data, he comentado temas de inteligencia artificial. Yo creo que eso antes o después va a llegar y tenemos que estar un poco al loro, ¿no?, de ello.
Enlaza un poco con lo que decía también Borja. En ocasiones las organizaciones o las administraciones somos un poco disfuncionales, ¿no? Un poco extemporáneos en cómo nos vienen los nuevos elementos y cómo los incorporamos. Y a veces tardamos un poco, vienes a decir esto. Con lo cual, ¿es posible implantar o es posible que llegue estas innovaciones disruptivas a nuestras administraciones? Las innovaciones disruptivas por supuesto, van a llegar. Lo único, lógicamente, son innovaciones muy complicadas que van a tardar tiempo. Muchas nos vendrá por el mercado. Es el mercado el que irá madurando y cuando ya esté medianamente maduro, las incorporaremos. Generalmente yo noto particularmente que cada vez somos un poco más valientes. Nieves lo comentaba antes, hay que ser un poco valiente. En esto hay que ser mucho y jugársela y querer arriesgarse e incluso no temer el fracaso. Pero hay una parte que cuando ya llegue la madurez llegarán y otra que la podemos poner nosotros. Hay ciudades que han empezado con los temas de Smart City. Yo sé, porque ahí sí que me muevo más en esos círculos, creo que es importante estar en redes como la FEM, como la RECI, como Impulso, y creo que hablemos entre nosotros. Y muchas veces preguntamos, pero bueno, ¿qué hay por ahí? ¿Qué casos de éxito existen? Y a veces, pues, a día de hoy es complicado. Yo defiendo, y bueno, yo creo que casi todos los que trabajamos ahí tenemos claro el éxito que van a tener, aunque a lo mejor ahora mismo no sea totalmente claro. El hecho es que estas innovaciones disruptivas conllevan su esfuerzo y su tiempo. Yo quería poner, por ejemplo, un caso que quiero compartir aquí de una tecnología disruptiva que queremos poner en Alcobendas, que es, por ejemplo, el uso de blockchain. Blockchain es una tecnología disruptiva que habréis oído, sobre todo con el tema de las criptomonedas y todo eso, pero no voy a hablar aquí de criptomonedas. Voy a hablar de otro uso también disruptivo que también muchos conoceréis, que es, por ejemplo, el tema de utilizar blockchain para temas de votaciones. Blockchain lo cambia todo. Blockchain puede ser, yo creo que tiene muchas papeletas, lo veremos con el tiempo, que puede ser otra nueva Internet, lo que llaman la Internet del valor y tal, pero bueno, sin llegar a tanto, el hecho de que, por ejemplo, el proceso de votaciones que queremos hacer con los ciudadanos esté totalmente descentralizado, no tenga el ayuntamiento nada que ver en la posesión de los votos ni del sistema, está totalmente descentralizado en un sistema que lo llaman blockchain, que está replicado en miles de nodos, que es inmutable, que todo el mundo puede auditar, y lo único que hace el ayuntamiento es disponer de un aplicativo donde la gente va a poder votar y poder generar la convocatoria, nada más, ¿no? Entonces, este era otro ejemplo yo que quería aportar de algo que yo creo que, por ejemplo, también va a poder ser muy disruptor, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. Concluimos, por lo tanto, la intervención de los compañeros y de la compañera. Me cabe felicitaros y daros la enhorabuena por vuestra exposición aquí, precisa, pese a toda la experiencia y todos los datos que nos podíais haber seguido y dar ilustrando, ¿no? en la tarde de hoy. Así que, sin más, cerramos la mesa, a salvo de que por un minuto, según me dice la organización, 2 minutos, queráis preguntarle algo a los compañeros. Son clementes, la audiencia es clemente, o estamos en la hora tonta, pero bueno, sin más, entonces damos por concluida la mesa y agradeceros el interés por haber estado con nosotros atendiendo las explicaciones de los compañeros. Muchas gracias.